días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos. Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, los Pandora Papers, la caja que contiene los secretos fiscales de los multimillonarios y los grandes poderes del mundo. Impuesto mínimo a las multinacionales. ¿Hay que aceptar o rechazar la propuesta de la OCDE y el G20? Afganistán, la crisis de la inmobiliaria china Evergrande. ¿Y quién ejerce el liderazgo hoy a nivel mundial? Y el Bitcoin en El Salvador. ¿Vanguardia iluminada o receta para el desastre? Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Los Pandora Papers son una versión aumentada de los Panama Papers, de los Paradise Papers, de los Swiss y los Luxembourg Leaks, por mencionar algunos de los escándalos más sonados de fraude fiscal de multinacionales, multimillonarios y celebrities que ocurrieron en los últimos 8 años. El actual caso de los Pandora Papers hace honor a su nombre. En la mitología griega, la caja de Pandora contenía todo tipo de maldiciones físicas y emocionales para la humanidad. En los Pandora Papers hay casi 12 millones de documentos confidenciales, verdadero récord respecto a los escándalos previos, con todas las maniobras legales y contables que usan los poderosos para esconder su riqueza en paraísos fiscales y evadir impuestos. Cuando hablamos de los poderosos del mundo detectados en los Pandora Papers, estamos hablando de un rey, 7 presidentes, 4 primer ministros en ejercicio, un nutrido número de exmandatarios y ex primer ministros, como el del Reino Unido Tony Blair, y unos 130 millonarios, que incluyen además de empresarios y financistas a estrellas de la música como Shakira y del fútbol como Javier Mascherano, Ángel Di María y el entrenador del PSG, Mauricio Pochettino. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación fue el responsable de la investigación en la que participaron 600 periodistas de 150 medios de todo el mundo. El director del Consorcio Internacional, Gerard Ryle, explicó las principales revelaciones de estos documentos. This leak is really Panama Papers on steroids. Estos son los Panama Papers con esteroides. Se llama Pandora porque estamos abriendo una caja llena de secretos. Son casi 12 millones de documentos de 14 compañías legales que operan en las British Virgin Islands, Belice y Samoa. Estos documentos muestran por primera vez que Estados Unidos es uno de los paraísos fiscales del mundo. Y estamos hablando de las personas más famosas del mundo. Estamos hablando de presidentes, jefes de Estado, ministros y primer ministros, multimillonarios, allegados a Vladimir Putin, el rey de Jordania. Estamos hablando de activos como obras de arte, propiedades, coches y yates. Y una cosa que muestran estos documentos es que los que se benefician del secreto financiero son los mismos que deberían combatirlo. No estamos hablando de miles de millones de dólares, estamos hablando de billones de dólares. We're not looking at a couple of $1 million here, we're looking at trillions of dollars. Y esta nueva revelación de tantos billones de dólares, de tanta riqueza sustraída a nivel global, dio la vuelta al mundo. Papeles de Pandora, como los Pandora Papers, the Pandora Papers, Pandora Papers, sobre o caso Pandora Papers. América Latina, la región más desigual del planeta, figura bien alto en este dudoso cuadro de honor de los Pandora Papers. Argentina es el tercer país con más compatriotas en la lista de los Pandora Papers, después de Rusia y el Reino Unido. Casi la mitad de los jefes de Estado de la lista se encuentran en la región. 3 presidentes en ejercicio, Sebastián Piñera de Chile, el ecuatoriano Guillermo Lasso, el dominicano Luis Abinader y una miríada de expresidentes, Horacio Cartes del Paraguay, Pedro Kuczynski del Perú, el hondureño Porfirio Lobo, el panameño Ricardo Martinelli, salieron retratados en la caja de Pandora. La muestra incluye al ministro de Finanzas de Brasil, Paulo Guedes, al presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, o en la Argentina, el consultor político Jaime Durán Barba, principal asesor del expresidente Mauricio Macri. En más de un caso, estos personajes fueron denunciados por sus vínculos con paraísos fiscales, ya sea en los Panama Papers o en investigaciones periodísticas.
Justicia Impositiva reveló en el programa 9 en 2017 y en el programa 58 en 2021 que el entonces candidato a presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, tenía compañías offshore encubiertas por prestanombres que incluían a su familia y gente de suma confianza. A pesar de que hay una ley que en Ecuador explícitamente prohíbe que un candidato a un cargo público tenga activos en paraísos fiscales, las autoridades electorales permitieron la candidatura de Lasso, actual presidente del Ecuador, nuevamente pescado infraganti con los Pandora Papers. Uno de los casos más emblemáticos es uno de los hombres más ricos de América Latina, el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Piñera negoció en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas la compraventa del polémico megaproyecto minero Dominga. La venta a un íntimo amigo suyo, el empresario Carlos Alberto Delano, establecía un pago en 3 cuotas. Eso sí, para que se efectuara el pago de la tercera cuota, no tenía que haber cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto. La decisión de esto estaba en manos del presidente, es decir, de Sebastián Piñera. Como en otras oportunidades, el presidente Piñera negó todo. No tuve ningún conocimiento ni información de las decisiones de inversión de las empresas antes mencionadas. Ni mi familia, ni yo tenemos sociedades de inversión constituidas en el extranjero. La realidad es que los escándalos se suceden. Desde 2013 tenemos un mega escándalo por año, sea en el primer mundo o en los países periféricos, pero poco parece pasar en concreto, más allá de algunos casos aislados y menores. Al día de hoy, todos los presidentes y expresidentes siguen libres y, a lo sumo, enfrentan procesos que duran años hasta que finalmente prescriben. Y uno de los grandes peligros de esto es que si estas escandalosas denuncias terminan chocando con una venalidad del sistema judicial, se genere una cultura social de impunidad, cinismo y desencanto. Esto es lo que dijo a Justicia Impositiva Brenda Medina, una de las periodistas que participaron en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas. La investigación de los Panama Papers tuvo un gran impacto a nivel mundial. Se cambiaron leyes y regulaciones que rigen la industria de los servicios offshore y el secretismo corporativo. También se iniciaron pesquisas y casos criminales que en varios países aún están en curso. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Malta, en Perú. Ahora con los Pandora Papers lo que podemos ver es que queda camino por recorrer. Esta nueva investigación deja en evidencia que se trata de un problema sistémico, de una industria a la que se benefician líderes mundiales, los multimillonarios, también gente que busca esconder dinero producto de delitos y de corrupción y encuentran la opacidad necesaria en esta industria y en estos servicios. Ya se han anunciado investigaciones, la Unión Europea y Estados Unidos han dicho que empezarán reformas a las leyes relacionadas a esta industria. Entonces habrá que analizar esas propuestas y esperar los resultados de esas pesquisas. Por supuesto, existe el riesgo del desinterés público si las autoridades no actúan para aplicar la ley. Como periodistas, nuestro deber es exponer la información y nuestro deseo es que la gente se informe y se empodere y pueda exigir acciones concretas a sus autoridades. Brenda Medina, una de las periodistas que participaron en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas. El acuerdo auspiciado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, y el G20 para un impuesto mínimo a las multinacionales fue finalmente aprobado por 136 de los 140 países participantes. Solo 4 valientes, Nigeria, Sri Lanka, Pakistán y Kenia, se atrevieron a oponerse a la voluntad de los países más poderosos del mundo congregados en la OCDE. El acuerdo establece una tasa mínima corporativa del 15% para las multinacionales más poderosas que regirá a partir del 2023. Desde el corazón mismo de la OCDE, el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, señaló que el acuerdo constituye una verdadera revolución en el campo impositivo internacional. This agreement at the level of the OECD is clearly a tax revolution. El acuerdo de la OCDE constituye una verdadera revolución impositiva. Es clave, porque nos va a ayudar con mayor eficiencia para combatir a la creciente desigualdad que hay en el mundo. Against the rising inequalities in the world.
La OCDE es un club de países ricos con algunas naciones en desarrollo de adorno, que creó un marco inclusivo para incorporar las opiniones de países en desarrollo respecto al impuesto a las multinacionales. De ahí el número alcanzado, una aprobación de 136 países. Pero las palabras del ministro francés de Finanzas respecto a una revolución en el mundo impositivo que va a llevar a un mundo más igual fue rechazada categóricamente por el G24, que aglutina al principal grupo de países en desarrollo que participaron en las negociaciones en el marco inclusivo. Esto es lo que dijo el ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán. We policymakers from developing countries are sort of forced to choose between something bad and something worse. Nosotros en los países en desarrollo nos hemos visto forzados a elegir entre algo malo y algo peor. Peor es quedarnos sin nada, y malo es lo que nos ofrecen. La realidad es que no estamos utilizando esta instancia para corregir uno de los aspectos más graves del problema, la elusión fiscal. Hemos expresado objeciones que esperamos que se solucionen cuando se pongan en marcha los mecanismos correspondientes. La información, que es clave para hacer los cálculos, no ha sido transparente. No hemos tenido acceso a los datos con los que se formularon las propuestas. No vemos proporcionalidad entre los compromisos que nos exigen y los beneficios que nos otorgan. We don't see concomitancy between the commitments and the benefits. ¿Por qué entonces firmaron? Ha habido presiones diplomáticas de todo tipo, pero el acuerdo tiene un punto importante. Establece como regla universal que debe haber un impuesto mínimo para las multinacionales, algo que no estaba contemplado a nivel internacional. Claro que el diablo está en los detalles. El acuerdo consiste en 2 pilares. El pilar 1 se centra en los impuestos a las empresas globalizadas altamente digitalizadas, entre otras Google, Amazon y Apple. El pilar 2 amplía este universo a multinacionales que facturen más de $750 millones anuales, para las que regiría un impuesto mínimo global en torno al 15%. Los países en desarrollo consideran que el impuesto mínimo debería ser del 25% o al menos del 21%, como propuso en su momento Estados Unidos. Además, las normas del pilar 2 se aplicarán a un selecto grupo de multinacionales, las que tienen un ingreso igual o mayor a 750 millones de euros, no más de 10.000 compañías. Es decir, está lejos de abarcar al conjunto de las multinacionales. Todavía faltan conocer los detalles, ese reino diabólico en el que naufragan las iniciativas. Según José Antonio Campo, director del ICRIT, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, que cuenta entre sus filas a Joseph Stiglitz, Thomas Piketty y Gabriel Zucman, el acuerdo está lleno de agujeros y no va a favorecer a los países en desarrollo. Los países en desarrollo no van a ganar mucho con este acuerdo. Lo que sí ganan es establecer el precedente de que es posible llegar a acuerdos internacionales en materia tributaria y tendríamos que ver hacia adelante cómo se plantean, digamos, los nuevos temas para esos acuerdos. Yo creo que lo más probable es que todo eso continúe siendo objeto de negociación y de acuerdos en el marco inclusivo de la OCDE y ojalá con una agenda que deje algunos temas como por ejemplo los umbrales, por lo menos si no hay acuerdo ahora, para que sean discutidos en un plazo fijado ex ante, o sea, fijado en el propio acuerdo. José Antonio Campo, director del ICRIT, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional. Como el mismo ICRIT señaló en un comunicado posterior a los Pandora Papers, está claro que este acuerdo no significa el final de los paraísos fiscales o el de la carrera a la baja por la que los países bajan impuestos para atraer a multinacionales. En el mejor de los casos, es el comienzo de una nueva batalla para que no siga aumentando la desigualdad entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo. Vietnam en los 70, Afganistán en el siglo XXI. La humillante retirada estadounidense de ambos países, las penosas imágenes de desesperación y caos en los aeropuertos volvieron a plantear la misma pregunta que se hizo el mundo en los 70.
¿Qué significa que la mayor potencia planetaria sufra una contundente derrota a manos de un enemigo infinitamente inferior a nivel económico y militar? ¿Es una de esas casualidades de la historia o marca el principio del ocaso del todopoderoso imperio estadounidense? No cabe duda que Afganistán tiene un fuerte valor simbólico. Cuando Estados Unidos intervino en el país, luego de los atentados a las Torres Gemelas, muchos se apresuraron a hablar del siglo XXI como un siglo estadounidense. Hoy nadie se atreve a repetir esa hipérbole futurista con tanto categórico desparpajo. Pero examinemos el tema desde otro ángulo. La negociación para crear un nuevo régimen impositivo para las multinacionales, tema del que venimos hablando desde hace meses, estaba estancada hasta el cambio de presidencia en los Estados Unidos. La victoria de Joe Biden sobre Donald Trump creó la posibilidad de un nuevo orden impositivo para las multinacionales, el cambio más importante en un siglo sobre un tema clave para decidir el modelo económico-social del mundo en las próximas décadas. Hoy el gran rival de Estados Unidos es China. Estados Unidos fue derrotado por China en la carrera por la tecnología 5G y está usando su considerable músculo económico diplomático para impedir que la tecnología china se disemine por el mundo. Al mismo tiempo, Biden ha forjado una alianza con el Reino Unido y Australia para contrarrestar el poderío chino en la zona asiática del Pacífico. A esta coctelera económica, geopolítica y tecnológica se le agrega ahora un nuevo dato. El derrumbe de la inmobiliaria china Evergrande sacudió los mercados y levantó otra vez el fantasma del 2008. Evergrande tiene una deuda de $300.000 millones que está haciendo temblar al sistema bancario de China y que puede tener ramificaciones en todo el mundo. Ahora, curiosamente, esto también puede leerse como una señal más del decreciente poder estadounidense. A fin de cuentas, a diferencia del pasado, parecería que ahora es China la que estornuda y el mundo se resfría. En nuestro panorama internacional hablamos con Oscar Ugarteche, autor de más de 20 títulos sobre historia económica de América Latina y director del Observatorio Global Latinoamericano, quien comenzó por analizar la retirada estadounidense de Afganistán. Yo creo que las guerras de Estados Unidos en los últimos 50 años hay que verlas no como guerras que Estados Unidos quiere ganar, sino como guerras que Estados Unidos quiere tener. ¿Y para qué quiere tener Estados Unidos una guerra? Porque es negocio. Hay mucho dinero en las guerras. Y la industria militar estadounidense es una industria que arrastra a la economía americana. Entonces, estos gastos gigantescos militares por el tema de Afganistán, hay que recordar que son gastos que van derechito a la demanda de productos industriales estadounidenses militares y que van derechitos a remunerar a una fuerza de trabajo militar que va de Estados Unidos a Afganistán. Entonces, el objeto de estas guerras, y esta no es la única, hay Irak es otra, Siria, bueno, pues, todo lo que está pasando en África, son intervenciones hechas para levantar la demanda del PIB americano y de su actividad militar, pero no son actividades para ganar necesariamente el conflicto. Todo el discurso de la defensa de la democracia, ese que es el discurso que está detrás de las intervenciones militares, ahí se muestra como un discurso hueco. Ahora, también la decisión del gobierno de Biden de destrabar la negociación por el impuesto mínimo global a las multinacionales, de alguna manera más bien es complementaria de todo lo que pasó con Afganistán. Es decir, en Afganistán primaron los intereses económicos, y ahora en la decisión de Biden de destrabar el impuesto mínimo global a las multinacionales también priman los mismos intereses. Así es. Una cosa y la otra son perfectamente coherentes. O sea, hay un problema fiscal no solamente en Estados Unidos, sino hay un problema fiscal en el mundo. Y ese problema fiscal en el mundo hay que resolverlo para reactivar la economía del mundo. Y bueno, pues la única manera de hacerlo es que las transnacionales, incluidas las americanas, paguen más impuestos. Justamente, subir los impuestos tiene que ver con redinamizar la economía mundial, que va a ser para beneficio de las economías todas, pero como siempre, las más grandes son las más beneficiadas, ¿no? Para Estados Unidos el gran rival hoy es China, y China por un lado lo superó ya en la carrera por la tecnología 5G, pero por el otro estamos viendo ahora cómo la virtual quiebra de Evergrande está sacudiendo a todo el mundo. Si el estallido financiero del 2008-2009 empezó en Wall Street, este estallido financiero, en caso de globalizarse, podría empezar en China. Sí,
pero yo no veo cómo habría de globalizarse. Mira, Evergrande tiene 320 millones de dólares en papeles de deuda en el mercado. De esos 320,000, 20,000 están afuera de China. Si es solamente 20,000 millones lo que está fuera de China, no veo por qué una cesación de pagos de Evergrande habría de tener una repercusión en los mercados globales. En lo que puede tener efecto contagio es la advertida recesión china, porque el cese del pago de los bonos es por una combinación perversa entre una reglamentación para desfinanciarizar la economía china, prohibiéndole a los desarrolladores de bienes raíces vender propiedades antes de que estén terminadas, con lo cual ya no va a ser posible vender el piso 45 de un edificio que no existe, pero a la hora que prohíben hacer eso, dejan a la empresa esta con un problema de liquidez, porque no pueden vender nuevos proyectos, entonces no pueden pagar con ese dinero lo que están construyendo. Ese es un tema. El otro tema es que se ha caído la demanda de vivienda en China 60% durante el verano, o sea, en el periodo junio-agosto. 60% de caída del mercado de bienes raíces en el periodo junio-agosto podría augurar una recesión en China. De ser el caso, entonces sí tenemos un problema mundial. A mí lo que me está preocupando más es la discusión que hay en el Congreso de Estados Unidos, que es que los republicanos no están dispuestos a aprobar la ampliación del presupuesto de Estados Unidos ahora en el mes de octubre en el Senado. Y si no la aprueban, el gobierno estadounidense no va a tener los recursos para pagar los bonos del tesoro que tiene. Y ahora sí hay que recordar que Estados Unidos tiene bonos del tesoro por un equivalente de 130% del Producto Bruto. Un default sobre 25 trillions de dólares de bonos del tesoro es mucho más impactante que 20,000 millones que cesan pagos en el mercado neoyorquino. Yo creo que la economía mundial está pasando por un mal momento. Creo que la recuperación del COVID es una recuperación muy complicada y lenta, pero además hay un problema de los liderazgos. O sea, China es quien está arrastrando el liderazgo tecnológico y comercial, pero evidentemente el liderazgo económico lo sigue mandando Estados Unidos con su tasa de interés. Entonces tenemos ahí un peso todavía muy grande americano, y yo creo que va a durar. Como tenemos un peso militar estadounidense muy grande, pues siguen teniendo el ejército más grande del mundo. Y es un ejército que es capaz de entrar a cualquier parte para hacer cualquier cosa, porque es un buen negocio, no porque van a ganar la guerra. Oscar Ugarteche, autor de más de 20 títulos sobre historia económica de América Latina y director del Observatorio Global Latinoamericano. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y China han rechazado la más conocida de las criptomonedas, el Bitcoin. El Salvador, en cambio, se ha convertido este septiembre en el primer país que permite por ley la circulación del Bitcoin como moneda oficial. Según el presidente Nayib Bukele, la adopción del Bitcoin aumentará en un 25% el Producto Interno Bruto Nacional, creará nuevos empleos y facilitará las remesas que envían los salvadoreños, clave para la economía nacional. La moneda del Salvador es el dólar, y las remesas que envían los salvadoreños desde Estados Unidos constituyen un 20% del Producto Interno Bruto, de lejos el ingreso más importante que tiene el país. Casi 500,000 de los 6,5 millones de salvadoreños reciben remesas, muchos de ellos en situación de extrema precariedad económica. Con el Bitcoin se facilitará el envío de estos fondos, se ahorrarían las comisiones y, según el gobierno, se podrían sumar unos 6,000 millones de dólares anuales al consumo doméstico. Todo parecería ganancia pura para un presidente como Bukele, que cuenta con una abrumadora mayoría parlamentaria y es quizás el mandatario más popular de América Latina. Sin embargo, según las encuestas, los salvadoreños rechazan ampliamente la incorporación obligatoria del Bitcoin como medio de pago igual al dólar, y en las calles ha habido protestas contra la medida, hecho inusual durante su presidencia.
Los críticos señalan que es una apuesta de altísimo riesgo, dada la extrema volatilidad del Bitcoin y la opacidad de su funcionamiento, que la ha convertido en un instrumento favorito para la evasión y elusión fiscal. Justicia Impositiva dialogó con Ricardo Castaneda, coordinador en El Salvador del ICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. La verdad es que esto es un experimento que hasta el momento ni siquiera se cuenta con un estudio técnico que permita tener claro cuáles van a ser los beneficios y cuáles van a ser los costos. Si uno observa desde el anuncio del presidente Bukele, que lo hace en un video o en una conferencia en Miami, de que El Salvador iba a aprobar el Bitcoin como moneda de curso legal, hasta su aprobación pasaron menos de 72 horas. Y hasta la fecha yo te pudiera decir que esto ha estado constituido por una alta dosis de improvisación y una alta dosis de opacidad. El Salvador maneja el dólar como moneda, es decir, que maneja una moneda que no emite y que por lo tanto le impone una dependencia bastante grande del exterior. ¿Puede de alguna manera el Bitcoin aliviar esta dependencia? ¿Puede convertirse, si no en una alternativa, por lo menos en una manera de suavizar esa dependencia que tiene El Salvador del dólar? Efectivamente, uno de los enormes errores que se cometió en política monetaria en El Salvador fue precisamente dolarizar, ¿no? Ya se ha comprobado que este ha sido uno de los frenos del crecimiento económico y sobre todo en época de crisis tú tienes menos herramientas. Ahora, con el tema del Bitcoin, esto, aunque a alguien le puede parecer que es una oportunidad, yo creo que no es así. ¿Por qué? Porque acá tú como Estado no solo resulta que no tienes el monopolio de la emisión de moneda, porque la tiene otro Estado, como es el caso del dólar, sino que acá la tienen actores privados. Lo distinto es que El Salvador hubiera emitido su propio token digital, ¿no? Ahí pudiéramos estar hablando de que pudiera tener control de su propia política monetaria. En cambio, en este caso, creo que los riesgos son más altos. Ahora, ¿y por qué no emitió su propia criptomoneda? Yo creo que eso es una de las grandes preguntas que hay hasta ahora, ¿no? Incluso si hay miles de criptomonedas, ¿por qué hacer una ley solo sobre el tema del Bitcoin? Y posiblemente la respuesta es la utilización del Estado para beneficios de unos pocos. Evidentemente, la implementación de esta ley sí que va a tener ganancias para sectores específicos, posiblemente grupos cercanos al presidente Bukele, pero no para toda la población, y por eso es que en un contexto en el que la ciudadanía está en contra de esa medida, que los especialistas te han advertido de todos los riesgos, que incluso se te puedan cerrar las fuentes de financiamiento, si tú sigues adelante con esto es porque tú estás observando un beneficio que compensa todos esos otros costos que puede llegar a tener. Ahora, según el gobierno, con esta medida se podrían aumentar las remesas que son tan fundamentales en la vida económica del país y elevar en un 25% el Producto Interno Bruto. Es decir, visto así, en realidad parecería una política visionaria. Por supuesto, ¿no? Si es así, prácticamente sería la decisión política del siglo. Primero, eso no está justificado con ningún estudio. Sí es cierto que en el caso de El Salvador depende de las remesas, representan casi una quinta parte del Producto Interno Bruto, que uno de los beneficios que pueda tener siempre y cuando que el envío de estas remesas no tendría comisión. Sin embargo, las personas salvadoreñas que viven especialmente en Estados Unidos, para poder adquirir Bitcoin, sí que van a tener que pagar algún tipo de transacción. Otro tema que preocupa a muchos gobiernos, desde ya no solo a El Salvador, es la opacidad de las criptomonedas y en particular, bueno, en este caso del Bitcoin. El Bitcoin o otras criptomonedas pueden facilitar la evasión y elusión impositiva, que es un problema que diría crónico en Centroamérica. ¿Está el gobierno salvadoreño en condiciones de impedir que el Bitcoin sea una herramienta más para la desfinanciación del Estado? No. El gobierno salvadoreño no tiene la capacidad institucional, ni incluso se hicieron las reformas necesarias al marco penal para realmente poder evitar esto. Creo que uno de los enormes riesgos de la implementación de la ley Bitcoin tal como está redactada
es que El Salvador se pueda convertir en un paraíso para el lavado de dinero, pero también en un paraíso fiscal virtual. Si uno revisa la situación financiera del gobierno, es una situación financiera crítica, con problemas de liquidez muy fuerte, dependiente de financiamiento externo, y con la implementación del Bitcoin, lejos de mejorar esta situación, se puede complicar, incluso en el aumento de la evasión. Ricardo Castaneda, coordinador en El Salvador del ICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva. O suscribirse a nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network se despiden Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.